Ya hemos estado revisando en anteriores temas, en este panorama del periodo, la conformación de la Nueva España. Para este momento vamos a comenzar a revisar las instituciones y prácticas coloniales que se dieron durante el periodo colonial, como bien lo dice su nombre, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a hablar de la encomienda. La encomienda fue la primera institución creada para controlar la Nueva España. ¿En qué consistía la encomienda? La encomienda era una institución encargada de entregar las tierras y pueblos de indios a un encomendero. Este encomendero, por lo general, era un español que había ayudado en la conquista de México Tenochtitlan. Sobre todo pues participaron muy de la mano con Hernán Cortés. ¿Qué debían hacer estos encomenderos? Lo que debían de hacer sería proteger, evangelizar y cuidar a los indígenas, además de también organizar todo el trabajo que tenían que realizar para que se diera el pago de tributos a los nativos. A cambio, los encomenderos tenían o recibían un tributo por este trabajo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles fueron las complicaciones de esta encomienda, de la figura de la encomienda o de la figura del encomendero? Al pasar el tiempo, el encomendero vio que podía sacar ciertos beneficios de esta práctica y entonces utilizaron esta institución para aprovechar el servicio y el tributo de sus encomendados y entonces explotarlos a tal manera de que ellos nada más obtuvieran riquezas y no se llevaran estas riquezas para la corona española o se llevaran muy poco. Y así fue como también pues muchos indígenas fueron muriendo en el camino debido a la sobreexplotación de trabajo que tenían. Entonces se acentuó mucho la división entre explotadores y explotados. Entonces, pues esta encomienda empezó a generar conflictos entre los peninsulares y la corona y por eso los conquistadores empezaron como a tener ciertos roces con estos encargados de la corona, ya que pues el control que exigían o que tenían los encomenderos pues era tal que no querían dejarlo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles eran las preocupaciones de la corona? La corona estaba muy preocupada porque, pues como sabemos, hubo varias expediciones, ya se las había comentado, en que anteriormente habían llegado pues a las Antillas, a Cuba y demás. Entonces, ¿qué había pasado en estos lugares? Se había exterminado por completo a la población indígena. Ya no quedaba más población indígena y por eso se tuvieron que traer personas de África para que trabajaran en esas tierras. Ahora, estaban augurando que eso mismo iba a pasar en América, porque los encomenderos eran muy duros con lo que estaban haciendo con los indígenas. Para esta ocasión, entonces ellos le dijeron a los encomenderos, bájale 3 rayitas a lo que estás haciendo, y entonces ellos pues obviamente en esta cuestión de seguir sacando riquezas, pues como que sí, como que no y demás, y entonces ya fue que la corona decidió tomar medidas para reducir el poder de los conquistadores, y es así como envió, como ya lo vimos, a funcionarios que supervisaran el reparto de tierras, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces entre las medidas que iba a tomar la corona o cómo va a resolver este problema, pues aparte de enviar estos funcionarios, también estableció la Real Audiencia, que eso también ya se los había comentado en 1524, también dictó leyes para proteger a los nativos y creó los tribunales de defensa indígena. Y siguiente, mandó alcaldes para gobernar, eso también ya se los había comentado en el anterior video, en donde los encomenderos ya no se iban a hacer cargo del cobro de tributos, ahora iban a ser los alcaldes y los corregidores, ¿de acuerdo? Y para esto, para que se llevaran a cabo las leyes, mandó a los sacerdotes que en este caso se iban a encargar de proteger y cobijar a los grupos nativos. Ahora, ya por último,
pues los encomenderos no se quedaron contentos, como bien ya les dije, y entonces empezaron a pelear pues estos derechos y demás, ya que querían amasar una gran fortuna para heredárselas a sus hijos, a costa, claro, pues de los indígenas. Entonces, pues esta corona española pues tuvo que ceder un poco a las exigencias de los encomenderos, porque pues ellos estaban apelando a que ellos habían hecho como muchas cosas por la corona y demás, y bueno, la corona cedió, pero pues obviamente la corona iba buscando como poco a poco disminuir la figura del encomendero, poniendo más figuras de poder, como ya lo vimos en el anterior tema. Y bueno, entonces muchos de estos encomenderos lo que hicieron fue, pues sí, seguir trabajando, y finalmente en 1542 esta figura de encomienda pues ya se disminuyó a tal grado que ya la corona española pudo decir que ya no se podía heredar esta institución por generaciones, a lo cual otra vez los encomenderos volvieron a protestar, pero esta vez solamente lograron reducir la herencia a 2 generaciones. Y bueno, total que al final de cuentas la institución de la encomienda fue disminuyendo, fue desapareciendo, caso que muchos de estos encomenderos ya no se dedicaban a estar a cargo de estas tierras, sino que como amasaron una pequeña fortuna se dedicaron a crear una empresa, o también se dedicaron al servicio religioso, como lo fue Fray Bernardino de Sahagún.